¿Listo? Bienvenidos amigos. Bienvenidos amigos. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar allí. Estamos nuevamente en nuestro espacio aquí en radiomesfortaleza.com desde la ciudad de Hollywood para todo el mundo, ¿verdad, hermano Esteban? Sí, señor. Y son más cada vez los hermanos y amigos que nos están siguiendo en esta programación y en función de algunas preguntas que me han hecho llegar, más allá de los mensajes que ya hemos tenido en las semanas anteriores con respecto al comienzo de año y las decisiones en función del mismo, el propósito de hoy es, más allá de cualquier fecha, más allá de cualquier condición, en base al calendario o fechas especiales, quiero enfocarme en qué hacer cuando uno necesita hacer cambios radicales en la vida. Cuando uno descubre de que lo que está haciendo no está funcionando. Usted dirá, bueno, ¿está hablando de mí? Bueno, tal vez sí. O sea, estamos hablando de todos, porque este tipo de situaciones nos ocurre a todos, pero cuando nos ocurre, pensamos que somos la única persona que le está pasando. O sea, entonces, en este día, y por cierto quiero mencionar de que nuestro querido amigo y hermano Roberto Gione viene en camino, demorado con el tráfico. Saben que aquí estamos en la ciudad de Hollywood y es bastante tráfico, pero está por llegar en breves momentos. Mientras tanto, quiero mencionarle algunos de los pensamientos que vienen a la mente cuando uno siente ese, si me permite la expresión, solamente como una figura, no me entienda mal, ese fantasma que viene, que le está soplando al oído y de que le hace creer o pensar de que todo lo que está haciendo no funciona. Y de que se puede sentir como aquel personaje, ¿se acuerdan de Robinson Crusoe? O sea, que estaba solo en aquella isla, ¿no? Entonces parece que uno puede estar en medio del mundo entero, pero sentir que está solo, de que se siente con una forma de desamparo aún de Dios. Y ese es el primer pensamiento que llega a venir a la persona. El primer pensamiento es, Dios se olvidó de mí. Si la situación sigue avanzando, llega a pensar, ¿existe Dios? Y si ese espacio de duda se prolonga también más tiempo, entonces directamente va a crear la idea de que Dios no existe. Ante esta situación encontramos personas que intentan todo, intentan salir adelante precisamente por sus propias fuerzas. O sea, en nuestra capacidad humana luchamos, y eso está bien, eso es correcto. Luchar, como decimos por ahí en el barrio, es para salir adelante. Pero a veces las cosas no salen como esperábamos. Entonces, cuando se va acumulando cierta tensión, que cada mala experiencia puede estar agotando las energías de la persona, se va formando un pensamiento de negatividad conforme a eso. Es decir, no puedo, incluso de la propia persona, no sirvo, no hago nada bien, todo me sale mal, ¿para qué me habré metido en esta situación? Son pensamientos naturales y precisamente naturales. O sea, del hombre natural, del ser natural, no del hijo o hija de Dios. No estoy diciendo de que si usted tiene esos pensamientos y usted es creyente y tiene esos pensamientos, no estoy diciendo de que no lo sea.
usted como creyente. Estoy diciendo de que la parte humana nuestra está ejerciendo poder sobre la voluntad que viene de arriba, la voluntad que viene del Padre. Así, en una situación semejante, el Señor Jesús, antes de ser aprendido, estaba llorando, derramando lágrimas aún de sangre, dice la Escritura, sabiendo lo que iba a tener que pasar. Y él mismo ora pidiéndole al Padre, Señor, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Entonces, ante las pruebas, la perseverancia es la primera herramienta que uno debe tener. No obstante, en esos momentos es difícil hallar esa herramienta de perseverancia, porque regularmente las personas lo primero que están pensando, o después de un tiempito que está en una situación complicada, dicen, mi vida está llena de conflictos. ¿Cómo hago para salir de esto? En realidad, no hay un ser humano que no tenga conflictos. Y déjeme decirle de que la riqueza, fortuna y todo eso tampoco evitan de que la persona tenga problemas. Es decir, mucho menos en el orden de la salud. O sea, si bien una persona que es rica puede tener acceso a más servicios sanitarios, pero de todas maneras está la condición del ser de la persona. Eso no lo sana ningún médico. El único que lo puede sanar es el Señor Jesús. Es decir, que la disposición del corazón es esa primer ficha. Usted ha visto esas imágenes donde están las fichas de dominó todas paraditas. Se cae la primera y después todas se caen consecuentemente. Muy bien. Esa primer ficha es nada más y nada menos que la relación personal con Cristo. Somos criatura de Él. Nosotros en Cristo entendemos que Él está en nosotros, pero también debemos recordar que Él es por nosotros, como dice la Escritura. Pensar y creer de que Dios es real, más allá de todas las filosofías huecas que en este tiempo se plantean, y algunas son nuevas y otras son hasta milenarias, ¿no? Como tomar contacto con el universo y todo ese tipo de cosas que se practican a través de ciertas prácticas que a veces la disfrazan como una gimnasia, ¿no? Tipo yoga, una cosa así. En realidad todo eso terminan siendo religiones y son religiones bastante antiguas, ¿no? No es nada nuevo, solo que para la gente se lo pintan de otra manera y parece que fuese nuevo y se conforman y creen de que las cosas están bien así y de que uno está en paz con el mundo. Todo eso son pinturitas de colores, o sea, y en un momento eso se acaba, eso no existe. O sea, la única paz que sobrepasa todo entendimiento es precisamente la que Cristo da. Muy bien, pero para tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, debo tener una perfecta armonía con aquel que da la paz. Vale decir de que si lleguemos a pensar, me va bien con el trabajo, tengo una buena casa, o tengo mi casa, como fuese, no tienes deuda, no tienes problemas, pero mi vida personal está mal. O sea, no tengo paz con mi cónyuge, con mi familia, con mis padres, con mis hijos. Todos ellos están contra mía. ¿Escuchó eso alguna vez? O sea, todos ellos o todos ustedes están en contra mía. Eso es precisamente cuando la persona ha llegado al límite. Y ante la falta de madurez, no me entienda mal, lo estoy diciendo en buen término, ante la falta de madurez en el desarrollo de los conflictos de la vida misma, llega a transferir la culpa. Dirá, bueno, entonces me está culpando. Bueno, todos somos responsables. Estoy usando el término de culpa para identificar de que la culpa no es de los otros. Uno tiene que hacerse cargo de lo propio. ¿Puede que haya situaciones que los demás estén generando en nuestra propia vida? Sí, definitivamente. Pero depende de cómo uno lo va a tomar.
¿cuál es la decisión que tú vas a tomar? ¿Te vas a dejar llevar por la corriente? Hay personas que han aprendido a moverse en medio de un río revuelto con obstáculos. Hace poco estaba mirando la imagen de las que creo que poco quedan ya, porque hoy en día se procesa todo de manera diferente. Pero miraba un cierto lugar en Europa, creo que en España, y mostraban de cómo antiguamente y no hace tanto, tal vez hará unos 40, 50, 60 años atrás, pero ya no se hace más, los troncos de los árboles que cortaban los tiran al río y en vez de llevarlos en camión los transportan por el río, y varios hombres bien diestros en esa situación van manejando todos los troncos ahí y van a una velocidad bastante rápida y se los ve tranquilos, o sea, están diestros en eso y llegan a buen puerto, logran su cometido. Es poco lo que pierden en el camino. Yo no me atrevería ni siquiera a subirme uno de esos. Pero probablemente alguno de esos hombres tampoco se atrevería a subirnos a nuestros problemas. En este estilo de vida que llevamos aquí, en el área de Los Ángeles, en esta vida que llevamos, en este tiempo que nos tocó vivir. Me acuerdo que en mi juventud había, creo que un cómico que había por allá, en el barrio, que decía: paren el mundo que me quiero bajar. ¿No es cierto, hermano Esteban? Entonces, ese pensamiento es cuando ya la persona agotó todo. Y yo no sé a usted, pero a mí me ha pasado. Entonces, quería bajarme del mundo. Ya, basta. Ahí es precisamente, si es que, preste atención a esto, si es que antes no hemos puesto a Dios primero, no lo estoy diciendo en el uso coloquial local de la hispanidad, Dios primero, que eso nada más que un dicho, sino que realmente Dios primero, o sea, primero Dios en mi vida. Si no ponemos primero a Dios en mi vida, si Dios es lo último que vamos a recurrir, si tenemos tanta soberbia emocional, espiritual, cultural, como fuera el caso, de que, sí, yo estoy bien. A veces tú ves a alguien que de pronto se nota que está mal, o que estamos mal, y de pronto, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Puedo ayudarte? No, estoy bien, todo bien. It's good. Bueno, seguirá remando arriba del tronco. Entonces, la lucha sigue. ¿Hasta cuándo puedes seguir esa lucha? ¿Cuánto es que puedes soportar? ¿Cuánto más vas a resistir? ¿Cuándo te vas a dar por cansado? ¿O cuándo te vas a enfriar? Con la misma figura de un hombre que va montado arriba de un tronco en un río rápido, me viene en este momento la imagen de los que por un momento, tal vez por minutos, sobrevivieron al naufragio del Titanic. La nave más grande del mundo, la nave más poderosa del mundo. El mismo dueño dijo: ni Dios contra el Titanic. Nadie dura con ese concepto, nadie dura lejos de Dios. ¿Qué fue lo que mató a la mayoría de esas personas? Fue el frío. En este momento nosotros no estamos en medio del mar ahogándonos, pero estamos de pronto en un mar de incertidumbre, en un mar de confusión, en un mar donde los valores están totalmente trastocados. Entonces, en ese orden de cosas, uno termina ahogándose en su propia, podemos decirlo así, en su propia concupiscencia. Es decir, en los pecados o en las faltas que cometemos que me puedo justificar de mil maneras. No, es que tú no sabes, que pero sabes que en realidad todo eso terminan siendo excusas. Y es mejor que las excusas las confrontemos a nosotros mismos, delante del Señor, en la privacidad de tu cuarto, o debajo de un árbol, donde tú quieras, cuando estás sentado en tu carro, etc. Cuando Dios toque tu corazón. Pero que lo hagas
este es el principio de la sanidad. Después vienen varios puntos más, pero este es el principio. Un encuentro a solas con el Señor. Y abrir tu corazón, pero totalmente. O sea, no ser hipócrita como podemos llegar a ser con los semejantes. Sino, no puedo ser hipócrita con Dios. No puedo mentirle a Dios. No puedo engañar a Dios. Él sabe todo de mí. Sabe más de mí que yo de mí mismo. Por tanto, ahora llegó nuestro querido hermano y amigo Roberto Gione. No te agarró el Titanic, no te hundiste en el camino, ¿verdad, Roberto? No, te agarró el freeway, ¿no? Gracias. Muy bien. Entonces, en este punto reconocemos que Dios es real, que Dios existe, que Dios no está pintado, amén, que Dios no está colgado en la cruz. El Dios que está colgado en la cruz, no me entiendan mal, el Dios que está colgado en la cruz no me saca de mis problemas. El Dios que está colgado en la cruz no me sana las enfermedades, no restaura mi matrimonio. El Dios que está en la cruz ya no está en la cruz. No tengo que ver a aquel que está en la cruz, sino que ahora está sentado a la diestra del Padre. El que tiene el poder de sanar, de restaurar, de perdonar, de reinsertar en aquello que hemos perdido. Etapas de nuestra vida, formación, familia, etc. Entonces, reconocer a Dios. ¿Qué es lo que tengo que reconocer de Dios? De mí. Primero, que yo no soy Dios. Él es Dios. Y usted dirá, ¿de qué me está diciendo? Yo no pienso que soy Dios. Tú piensas que eres Dios cuando tú resuelves todo. Cuando tú te crees capaz de resolver todas las situaciones de tu vida, cuando te están ofreciendo algo, una salida, una puerta o alguien que te trajo una palabra para que salgas de esa situación y tú estás haciendo oído sordo. En realidad, eso es endiosarse a sí mismo. Yo lo puedo, yo lo hago, yo sé. Como el famoso aquí anglicismo, I know. O sea, no saben. En realidad, la autosuficiencia termina siendo pecado cuando no nos damos cuenta de que no estamos ganando nada. Es bueno ser autosuficiente en el sentido de autosostenible y en otros sentidos más en la vida, pero hay cosas que cuando nosotros no podemos cambiar o esperamos que los demás cambien para que esté dentro del marco de mi voluntad y no de la voluntad de Dios, entonces las cosas no cambian. Por tanto, reconocer que no soy Dios. También reconocer de que Dios es real y que no soy yo. O sea, Dios está donde tiene que estar. Sin embargo, también está en el corazón de todo buen creyente, en el corazón de toda persona que humildemente llegue a buscarle a Él. No es que Dios no existe o no le importa a Dios, sí que le importamos a Dios. Estoy hablando de todos los pensamientos recurrentes que las personas que no logran superar una prueba, salir adelante de una situación, le vienen. Y es algo recurrente y no es casual. Esto ocurre siempre. Es parte de nuestra naturaleza. No piense que usted es el único o la única que está experimentando esta situación. Esto se repite en cada ser humano. No tome los parámetros de medición que toma el mundo. Ves que puede tener una casa bonita, un carro bonito, que se van de vacaciones, etc. Todo eso está muy lindo, pero tú no sabes lo que hay dentro. Como alguien dijo por ahí alguna vez, cada casa es un mundo y cada uno lleva su propia cruz. Y eso precisamente está en la Escritura. Cada uno cargue su propia cruz. O sea, la victoria la tenemos ganada. Yo no voy por una victoria, voy por una victoria de vida, pero la eternidad la gano en Cristo. Pero mientras estoy aquí en este tiempo, que es nada más que algo fugaz, nuestra extensión de vida, 70, 80, 100 años, lo que sea, es algo fugaz comparado a la eternidad de Dios.
Por tanto, en este tiempo fugaz, debo de entender de que soy una criatura de Dios. Por tanto, Él me creó a su imagen y semejanza. ¿Cómo estoy yo representando a Dios en este momento? O sea, con mi vida. Más allá del ejemplo, estamos enfocándonos ahora solamente en aquel individuo, en aquella persona que no logra superar las pruebas que llegan a la vida. Entonces, reconocer que Dios existe. Bueno, primero, yo no soy Dios. Segundo, reconocer que Dios existe, que Dios es Dios, que Jesús es Dios. Y de que como criaturas de Él, de Dios, sí le importamos. Aún el más indigente, el más necesitado, el que en este momento está durmiendo debajo de un puente, en realidad necesita de Dios. Y en muchos casos sabemos de que llegaron a esa situación porque Dios quería tratar personalmente con ellos, pero por años, a lo largo de vida que lleven, lo ignoraron completamente. No podemos ignorar la realidad de Dios. Si el mundo no lo quiere ver, es cosa del mundo. Ahora, si Dios existe, le importa. Yo te hago una pregunta. Al punto que tú has reconocido que Dios existe, o sea, ¿existe Dios? Sí. ¿Crees en Dios? Te pregunto. Sí. Muy bien. Ahora viene otra pregunta. Piensa bien la respuesta. ¿Le crees a Dios? Porque no es lo mismo que creer que Dios existe a creerle a Dios. ¿Qué es esto? Esto es creer que Dios está con uno, que Dios está en uno y que Dios responderá a las necesidades que nosotros tenemos. Pero tengo que llegar con humildad y mantener el puente de comunicación con Él. Es decir, de que cuando decido desdiosarme, es decir, cuando el ego del hombre, cuando me despojo del ego del hombre y me humillo para depender de Dios, entonces ahí le estoy dando el lugar. Pero no queda solamente ahí. Yo tengo que plantearle a Dios mi situación y esperar que Él obre en su perfecto tiempo, ni antes ni después. En realidad, probablemente tú puedas hablar con Dios aún con tus lágrimas. Es decir, cuando tú ya no puedes más. No aguanto más. ¿Has oído eso alguna vez? No soporto más. Entonces ahí tú vas a empezar a oír la voz de Dios. La Escritura dice, clama a mí y yo te responderé. En este orden de cosas, entendemos de que necesitamos o nos requieren un compromiso. ¿Cuál es el compromiso que debemos entregar al Señor? Cada uno de nosotros, en nuestra humanidad, está dotado, entre otros elementos, la voluntad. ¿Conoces algo de la voluntad, Roberto? ¿Has luchado con ese monstruito? Interesante cómo lo llamas tú, Miguel Ángel, con ese monstruito. Bueno, antes que nada, buenos días a cada uno de ustedes. Qué bueno estar aquí en Paz para el Alma. Y el tema de hoy es un tema que nos ocupa a todos. Con la voluntad parece ser que hay como una lucha, ¿no? Porque una cosa es la voluntad de Dios y otra cosa es la voluntad mía, la voluntad de la carne, con la cual estamos, valga la redundancia, luchando, batallando, como dicen
muchos de mis hermanos centroamericanos. Y el asunto es que hay una lucha también de intereses, porque me interesa que mi voluntad se lleve a cabo. El asunto es que la voluntad de Dios es la mejor. Muchas veces lo reconocemos, pero como decías tú, sin embargo, a veces decimos que sí, pero a la hora de la hora estamos cayendo otra vez en hacer nuestra propia voluntad. Y eso nos lleva a separarnos, nos lleva a alejarnos, nos lleva a perder justamente esa instancia de bendición de parte de Dios. No porque Dios no nos quiere bendecir, sino porque nosotros nos separamos, porque vamos caminando detrás de nuestros ideales o de nuestra voluntad. Y el asunto acá es que nos estamos olvidando muchas veces de la importancia de la relación personal con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, como no estamos dispuestos a relacionarnos con el Espíritu Santo de Dios, ahí es donde nuestra voluntad y nuestra carne comienza a ganar terreno. Creo que no nos cansamos de compartir esa clásica ilustración, ¿no?, del famoso perro blanco y el perro negro, ¿no? Ganaba el perro que más era alimentado. Y esa ilustración el predicador la usó justamente para que las personas entendieran, ¿no?, que cuando alimentamos más mi propia voluntad, o sea, si alimento más, digamos por así, el perro negro, obviamente entonces el perro blanco va a perder. Es decir, si alimento más mi carne, mi área espiritual va a estar débil. Así que entonces la relación interpersonal con Dios es sumamente importante para alimentarse usted, para estar fuerte cuando tiene que luchar con esa decisión en cuanto a la voluntad suya versus la voluntad de Dios. Y otra cosa, está en relación a la sensibilidad, es decir, el hecho de que cuando nos alimentamos espiritualmente aprendemos a ser sensibles, a detectar cuál es la voluntad de Dios y qué está pasando entonces con mi voluntad también. Recordemos el mismo Salomón ahí en Proverbios 16:7 dijo: cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que estén en paz con él. Así que esto es lo que necesitamos buscar justamente, estar en esa sintonía divina, ¿no? Es como, por ejemplo, nuestros amigos que nos están escuchando en Radio Mi Fortaleza. Si no sintonizan bien la radio, van de repente a escuchar algunos problemas de frecuencia. Y así sucede. Necesitamos sintonizarnos bien con la voluntad de Dios, con el plan de Dios para nuestras vidas. Y de esa manera es que las cosas van a caminar mejor. No estoy diciendo que va a ser una vida fabulosa, porque eso no existe, eso no es real. Necesitamos, como decía Miguel Ángel, tomar nuestra cruz, caminar en este proceso de la vida cristiana hasta llegar entonces a esa consumación. Ahí sí que estando ya en la presencia del Señor vamos a tener una vida verdaderamente feliz, pero no aquí en la tierra, ¿sí? Saludamos a todos los que se están conectando con nosotros, allí Raquel, Ventura Martínez, gracias por estar con nosotros, y todos los que siguen entrando. También les recuerdo el pasaje de Hebreos 12:15. Recuerden, el pasaje dice: mirad, o sea, prestar atención bien, de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Porque si dejamos de alcanzar la gracia de Dios, entonces nuestra carne va a empezar a crecer. Y dice el autor de Hebreos de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ellos
y por ella, muchos sean contaminados. Así que entonces, recordemos que tal vez usted se está preguntando por qué me está pasando lo que me pasa, la situación de mi carácter, los conflictos que hay. La primera parte, mirad bien de que nadie, yo diría también nada, deje de alcanzar la gracia de Dios. Es una búsqueda constante, una búsqueda diaria de alcanzar la gracia de Dios para estar en esa sintonía con el Señor. Gracias, Roberto. Los pasajes que has compartido y lo dicho anteriormente, nos tiene que llevar al principio de este programa, que es las cosas que debo de cambiar y que me lleva a tomar decisiones. Ninguno de nosotros puede esperar que las cosas se ocurran espontáneamente. Aquí se trata de voluntad también. Cuando las cosas no están saliendo bien en términos de relaciones, debemos preguntarnos si hay algo que estoy haciendo mal. Tenemos que procurar dejar de mirar si la otra parte, hablando de un matrimonio, por ejemplo, o cualquier orden de conflicto que fuese, familiar, laboral, etc., si la otra parte está fallando o no. Si no, tenemos que ver primero cuál es la actitud ante esta situación. Si yo evalúo y llego a la conclusión de que hay áreas de mi vida que debo de corregir, pues tenemos que poner manos a la obra y corregir lo que está mal. Si la otra persona es quien tiene falta, entonces, de todas formas, antes de hablar con esa persona, siempre está primero la comunicación con Dios. Porque nuestra humanidad va a ir a la confrontación, no va a ir a la pacificación. Entonces, antes de ir y tratar la situación y terminar en una confrontación que no resuelve nada, sino que empeora más la situación, entonces debo de primero ir al Señor en oración y esperar el tiempo de Él. Ahora es tiempo de hablar. Bueno, entonces cuando llegue el tiempo de hablar, voy a acercarme a la persona con la cual hubiere algún tipo de situación y plantear si crees que esto puede ser así, se puede mejorar esta situación. En realidad siempre se puede mejorar nuestra vida, cualquiera que sea la situación. Hay cosas que están fuera de nuestro alcance, pero no nos estamos refiriendo a esos infortunios, sino estamos hablando de aquellas cosas que conforme a nuestra humanidad, a nuestra naturaleza, podemos modificar. O sea, desde aquí, encarando esto bíblicamente y en área de la consejería, estamos tratando nuestra propia humanidad y nuestra relación personal con Dios. Mejorar nuestra vida requiere de tomar decisiones. En semanas anteriores hemos tratado de las decisiones que naturalmente el hombre, el ser humano, toma a principio de año. Ya hemos tratado eso, pero hoy estamos tratando, como decía aquel trovador, aquel cantante, tipo folclorista creo que era, hoy es el primer día del resto de mi vida. Entonces no importa en qué año del mes, del año, en qué día estés, importa de que hoy puede ser el primer día del resto de tu vida. Correcto. Es decir, yo hoy puedo cambiar lo que no logré en tanto tiempo. Tal vez tú estés diciendo, no, pero que tú no sabes, toda mi vida yo he sido así. Pues puedes cambiar todavía. Eso es una cuestión de decisión. En realidad los seres humanos nos movemos mayormente por hábito.
Ya ni te hace falta poner el despertador a la mañana, a la hora en punto, clavadito, ahí te despiertas. O sea, llevas años haciéndolo, bueno, entonces te despiertas solo. El desayuno, que vas a comer, todo eso de alguna manera son hábitos. Y nuestra forma de responder, nuestra forma de interactuar, también puede entrar en el área de los hábitos cuando estos son repetitivos. No estoy diciendo de que hablar con una persona, con un interlocutor, sea repetitivo. No, estoy diciendo el tipo de respuestas que demos. ¿Cómo lo ves, Roberto? Eso habla mucho también de nuestras relaciones interpersonales, algo que necesitamos constantemente pulir, necesitamos mejorar siempre, ¿no? No podemos decir que ya hemos mejorado, ya hemos agotado todo, estamos en lo mejor que podemos alcanzar. Siempre hay algo que puedo hacer para mejorar las relaciones interpersonales. Dios es un Dios trino, es un Dios que se relaciona con nosotros, justamente para que nosotros a su vez aprendamos a interrelacionarnos. Por eso es que el Señor Jesús nos dijo: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, aún Marcos agrega con todas tus fuerzas, y en segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es la gran lucha que tenemos muchas veces, porque en nuestra voluntad no está el hecho de amar a nuestro prójimo. Nuestra carne a veces es egoísta en realidad. El egoísmo es un gran enemigo de la humanidad y una tremenda herramienta para Satanás. Así que en las relaciones interpersonales necesitamos cada día revisar, así como hay personas que hacen un mantenimiento de su vehículo periódicamente. El mantenimiento periódico no es cada 3.000 millas o cada 3 meses, es cada día, porque cada día tenemos una lucha, cada día tenemos un emprendimiento nuevo, cada día tenemos algún desafío, cada día tenemos diferentes problemas que enfrentar. Así que entonces necesitamos cada día reflexionar. Un compromiso. Es un compromiso verdaderamente con Dios y con la vida misma, ¿no? Nuestro compromiso también con nosotros mismos. Sí, como tú dices, es un compromiso con la vida, es un compromiso con nuestro Creador, es un compromiso con aquellas personas que amamos, ¿no? Nuestros cónyuges, hijos, familia. Y cuando hubiese algún tipo de conflictos y uno llegó al punto de darse cuenta de que, mira, se puede vivir años equivocado y pensar que la culpa es de la otra parte. Y un día te das cuenta de que ese soy yo, como dijo David a Natán. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, tenemos la responsabilidad de darnos cuenta. Darnos cuenta en el sentido de cabalidad, de decir, tengo que hacer algo por esto. ¿Sabes, Miguel Ángel? Es que la clave de esto justamente es entender el amor, el mandamiento que justamente el Señor Jesús nos ha dado, ¿no? Ahí en Juan 13:34, Él nos dijo: un mandamiento nuevo os doy. Es decir, Él traía algo nuevo en realidad, que a su vez era un refresco, porque decía que os améis los unos a los otros. Ese es parte de nuestro dilema diario, que como yo os he amado, es decir, Jesús siempre es nuestro modelo, nuestro ejemplo a seguir, porque obviamente los seres humanos necesitamos un modelo, y el modelo es Jesús. No estoy hablando de una religión, mi amigo, mi amiga, sino hablando de alguien que verdaderamente hizo lo que ninguna religión podía hacer por nosotros, darse a sí mismo. Así que es alguien en quien verdaderamente podemos creer que es el modelo para nuestra vida y que ha hecho
algo que nosotros podemos imitar. Así también os améis los unos a los otros, porque Él nos amó primero. Puede parecer, usted dirá, ay, pero eso suena muy, muy lindo, muy fácil, muy religioso. No sé cómo lo llame usted, pero esta es la realidad que Jesús vino a enseñarnos. Todo lo que vino a hacer fue por amor, no por otra cosa. Precisamente, Roberto, escuchándote me venía la imagen de Pedro, ¿no? Que cuando niega al Señor. Cuando nosotros no aceptamos nuestra responsabilidad como adultos, de que, o sea, cuando todavía no nos dimos cuenta de que el error no está siempre en la otra parte, sino que yo también tengo mi parte, y no soy suficientemente maduro para reconocerlo, entonces ahí tengo un grave problema. Recién cuando reconozco de que me he equivocado o que estoy viviendo equivocado, entonces allí es cuando viene el sentido de la razón. Antes está la necedad del hombre, y la necedad es negar a Dios, es negar a cualquier posición contraria a mi voluntad, sea quien fuese, desde Dios para abajo. No importa quién se ponga en mi camino. Entonces no podemos vivir así. Cuando hemos intentado todo humanamente y todo ha fracasado humanamente, cuando el temor, incertidumbre y esos fantasmas que pueden ser del pasado, pueden ser presentes, están allí, como los que le aparecieron a Pedro cuando negó a Jesús, que no lo conozco. Entonces quiere decir de que tú estás creyendo en un Dios que puede ser tu proveedor, que esperas que sea el que te prospere, que te abra camino, pero que no puede ser aquel que cambie tu actitud. No puede ser que esté buscando que tú cambies tu carácter, tu forma de ser, tu expresión, tu capacidad de comprender a los demás. Entonces no es Dios ahí. Ahí entonces soy yo. Entonces, ahí es cuando el hombre se siente Dios. Una cosa es tener la moral en el sentido de que uno tiene su propio gobierno de su propia persona. Estamos bien con eso. Pero cuando esa moral te hace sentirte que eres mejor que otra persona, que tú eres merecedor de todo eso, que tú eres que los demás te tienen que de alguna manera servir o favorecer, incluso seguir tus ordenanzas, es que no funciona así. En realidad podemos pasar la vida esperando de que los demás tengan que cambiar cuando nosotros no queremos cambiar. O sea, el cambio radical empieza por uno. Cuando uno cambia, cambia todo. ¿Qué fue lo que hizo volver al hijo pródigo? Un cambio dentro de su persona. Los puercos seguían siendo puercos. El hermano mayor, que era una persona religiosa, siguió siendo religioso. Se quejaba con el padre. Sin embargo, el que estaba revolcado entre los puercos se dio cuenta, pero yo soy un hijo de Dios. Reflexionó. ¿Cómo puedo estar así? O sea, me gasté lo que era de mi padre. Es decir, tú dirás, bueno, yo no heredé ninguna fortuna. Mira, cada uno de nosotros tiene una fortuna que se la va gastando día a día. ¿Y sabes cuál es? La vida. No sé cuánto, no puedo decir cuánto me queda en el banco de la vida, porque nadie sabe cuándo se va. Solo sabemos el día que llegamos, pero no cuándo nos vamos. Pero sé de que me puedo ir en cualquier momento. Por tanto, yo tengo que vivir a cuentas con aquel que me dio la vida. Entonces, la riqueza que hay en mí, sí es la vida, pero sin Dios no hay vida.
Y tú dices, yo puedo vivir sin Dios. En realidad, vivir sin Dios es llevar una vida frustrada, fracasada, llena de temores, con vergüenzas, con pesares. Ahora, si esto no ocurre en la persona, es que todavía no tiene conciencia de Dios. Lamentablemente, cuando uno no reconoce de que uno realmente es pecador, que uno se equivoca, que yo soy tan imperfecto como los demás, entonces no puedo alcanzar una sanidad en mi vida. Y sabes, ahora que hablas de sanidad, un elemento, Miguel Ángel, que le impide muchas veces a la persona alcanzar esa sanidad, es algo que está allí también dentro de cada uno de nosotros y entró en nosotros desde el momento en que nuestros primogenitores humanos decidieron desobedecer a Dios. Y es el asunto de la venganza. Sí. Constantemente hay esa situación o ese espíritu, esa presencia vengativa en los seres humanos. El apóstol Pablo, en su oportunidad, escribió una carta a aquellos creyentes que estaban en Roma. Eran creyentes que no tenían mucho tiempo en realidad, habían ellos llegado a la fe por medio de la predicación de Pedro en el tiempo de Pentecostés, y entonces él, en su carta del capítulo 12, a partir del verso 17 en adelante, él les dice: nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, dice el apóstol Pablo, en cuanto de vosotros dependa, si lo que ustedes pueden hacer, estad, como dice nuestro programa, paz para el alma, ¿verdad? Estad en paz con todos los hombres. Amados, dice Pablo todavía, nunca, miren ustedes qué interesante, acá sí utiliza esa palabra, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero la clave de Pablo es clara: nunca os venguéis vosotros mismos. Esa es una tarea que necesitamos erradicar de nuestras vidas. Y es algo que está siempre presente, hasta cuando estamos manejando en la autopista, ¿verdad? Nos pasaron por acá y te da ganas de... Yo sé que, Miguel Ángel, tú no haces esto, pero hay personas que aceleran y van y se le... Yo vengo en bicicleta. Ah, bueno. Se le pasan a la otra persona por delante. En fin, en todos los órdenes, en los estudiantes, en la escuela, en el matrimonio, en las relaciones con los hermanos y hermanas, en la oficina, en todas partes parece ser que esa actitud de venganza está aflorando en la mente de los seres humanos. Y la exhortación, la recomendación paulina es que urge que dejes de hacer eso. Pero claro, te vas a dar cuenta que lo estás haciendo cuando seas sensible al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que nos redarguye y nos permite ver estas instancias vengativas. En estos menos de 9 minutos que nos quedan de programa, 6 minutos, perdón, necesitamos también dejarles saber a nuestros radioescuchas y Facebook escuchas, nueva esa palabra, ¿no? Me salió algo bueno ahí. Dejarles saber, queremos dejarles saber acerca del Shaddai. Necesitamos saber dónde podemos ir a este fin de semana que viene. Allí el Shaddai, la información. Luego bueno, también... me pueden contactar a mí a 951-220-0375 y su servidor podrá atenderles en cualquier necesidad que tengan y contactarnos también para los puntos de encuentro de nuestra iglesia.
¿Tus datos, Roberto? Voy a dar mis datos porque ya viene la pastora Dolores, se dio cuenta. Eso ya dejaron la puerta abierta para que salgamos. Es una clara indicación de que Paz para el Alma se está por terminar. Amados, los esperamos en Nueva Esperanza Covenant Church, el 4680 Alamo Street, ahí en la ciudad de Simi Valley, en el condado de Ventura. Y los viernes a las 7 de la noche, los domingos a la 1 de la tarde. Recuerde, nuestro número telefónico es el 805-336-3604. Una vez más, 805-336-3604. Allí nos encuentra en Nueva Esperanza. Y vamos a estar llevando saludos a nuestros hermanos de Oaxaca. Nos vamos para Oaxaca este viernes muy temprano, toda la semana, y vamos a llevarles saludos a todos de parte de Paz para el Alma, a nuestros hermanos y amigos en el estado de Oaxaca, allá en la República Mexicana. Dicho esto, para cerrar el tema, Roberto, cuando uno se da cuenta de la situación que ya fue planteada, necesita, antes de tomar decisiones en tratar con otras personas, encontrarse a sí mismo, encontrar a Dios en uno, darse cuenta de que uno es humano, de que somos imperfectos, perdonarse a sí mismo. Es muy importante perdonarse a uno mismo los errores, porque si no se perdona a sí mismo, no le hace posible que perdone a otras personas, aún a Dios. Entonces, el autoperdón es reconocer las faltas, los errores, reconocer las modificaciones que tengo que hacer a mi persona, en términos de carácter y forma de manifestarme, maneras de pensar, hacer estereotipos, etc. Todo eso dejarlo de lado, comenzar de vuelta, en un aspecto de la vida no es comenzar de vuelta, volver a 30 años atrás, a la juventud, etc. No. O sea, comenzar de vuelta a cualquier punto en que te encuentres del camino de la vida puede ser el primer día del resto de tu vida. Es decir, cambiar la forma en que veo la vida, cambiar la forma en cómo veo o permito que Dios opere en mi vida. O sea, una cosa es decir, Dios no está haciendo nada, y otra cosa es de que tú no dejes hacerlo nada. Si Dios trató contigo y te dice, ve por este lado y tú vas por el otro, y eso se hace un hábito, entonces Dios va a dejar de hablarte. Y es ahí cuando las personas muchas veces ocurre que me dicen, no, pero es que Dios no me dice nada. Dios no dice nada cuando uno no le está oyendo. Por tanto, cerramos esto con la idea de que cada uno de nosotros tiene la misma posibilidad. Dios no tiene hijos favoritos en cuanto a la bendición que Él quiere para nosotros. Por tanto, dejemos atrás todas las cosas que hubieran pasado. Empecemos de vuelta hoy mismo a hacer mejor nuestra vida por la propia persona y por aquellas personas que nosotros amamos o que nos aman a nosotros. Con esto me quiero despedir. Repito, mi número de teléfono es el área 951 del área de Los Ángeles, 951-220-0375. Por cierto, a los que nos siguen, quiero anunciarles de que pronto estaré abriendo grupos de estudio bíblico aquí en el área de Los Ángeles, en Hollywood. Aquí mismo vamos a comenzar un grupo en pocos días. Así que contácteme y con gusto vamos a recibir entonces y compartir lo que tenemos para usted. Gracias por esto y esto. Y esto fue entonces Paz para el Alma. Dios los bendiga.